¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy hacemos un vídeo un poquito diferente, como otras veces, y vamos a hacer un vídeo, perdón, sobre pensamiento. Y en este caso, pensamiento que siempre podemos aplicar al arte, como decimos en muchas ocasiones. Hoy vamos a tratar de definir lo que es la posmodernidad, que es un término que se usa habitualmente en muchos libros, incluso se trata para definir pues nuevas publicaciones, por ejemplo, nuevas obras de arte, nuevos críticos, críticas que se realizan a diferentes espectáculos. Entonces, bueno, vamos a tratar de dar una serie de pautas para intentar definir qué es la posmodernidad, es decir, qué es lo que nosotros entendemos por posmodernidad. Entonces, bueno, yo tengo mi guión aquí, como siempre, voy a ir leyendo algunas cosas. Sí me parece muy interesante que hagamos una reflexión sobre una serie de características que yo voy a dar o de actitudes que tendrían que ver con la posmodernidad y que yo creo que se adaptan perfectamente a cuál es nuestro comportamiento o si realmente pues formamos parte de esas cosas que yo voy a decir. Entonces, bueno, pues reflexionamos un poquito sobre ellas, ¿no? En cuanto a la posmodernidad, podemos decir que hay una serie de movimientos artísticos, culturales, que van a surgir más que nada después de la Segunda Guerra Mundial y que se extienden hasta el día de hoy, que sería el momento en el cual nosotros estamos viviendo. Mucha gente lo define como tal, ¿no? Todos estos proyectos comparten una base, pues diciendo que el proyecto que había antes, el proyecto moderno, fracasó y se produce un intento por renovar tanto la cultura como el pensamiento, como la vida social, ¿no? Pretenden, por tanto, una renovación radical, es decir, en esto no se diferencia de otros movimientos que han surgido a lo largo de la historia. Ellos quieren renovar las formas tradicionales, sobre todo en el arte, en la cultura, en el pensamiento y en la vida social, ¿no? Hay una característica que define el movimiento posmoderno y es la hibridación, que es algo que nosotros estamos muy habituados a ver, sobre todo en arte, por ejemplo, donde las líneas que existen digamos, entre pintura y escultura muchas veces no se pueden definir o son tan finas que prácticamente no las distinguimos. Vamos, recuerdo el caso de Fabián Marcacho, es un artista que recibió un premio como escultor y él decía bueno, que más que escultor era pintor, pero bueno, que le habían dado el premio y no iba a rechazarlo, ¿no? Esto ocurrió no hace mucho tiempo. Esa hibridación que se da en el arte y en otros movimientos artísticos, pues sería una de las características de la posmodernidad, ¿no? También hay otra característica que tiene que ver con la desconfianza entre los grandes relatos, es decir, en muchos casos épicos que nos cuentan y de los cuales pues tenemos ciertas dudas que sean realidad, principalmente. Por eso decimos que existe esta desconfianza, ¿no? Bueno, el movimiento posmoderno además tiene una conexión con otros movimientos de finales del siglo XIX en el cual busca el interés de las personas marginadas, de los oprimidos y también de las ideologías modernas y sobre todo las estructuras políticas en las cuales nos estamos apoyando ahora mismo. Es decir, digamos que se establece un cuestionamiento de todo este tipo de cosas. Pero ese interés, tanto por los marginados como los oprimidos, es algo que también nosotros podemos observar a lo largo del siglo XIX en movimientos o en tendencias que tendrían que ver con la corriente marxista o bien con el comunismo, ¿no? Con el Partido Comunista. Por ejemplo, Picasso, por poner un ejemplo, pues tenía también este interés por los marginados y por las personas más débiles de la sociedad, y lo podemos ver perfectamente en la etapa azul de su pintura, en el año 1901, 1905, etapa azul, etapa rosa, en ese momento, ¿no? Se cuestionan también los textos, ya que estos textos no nos van a decir exactamente lo que sucedió, sino que en realidad nos van a contar los prejuicios que tiene el autor. Es decir, el autor escribe siempre condicionado por una serie de cuestiones y esas cuestiones, digamos, que son las que nos hacen que el texto no pueda ser real, ¿no? Es decir, nosotros deberíamos extraer una conclusión, pero a lo mejor estamos condicionados por las ideas del autor que la escribe, ¿no? Con lo cual la verdad es una cuestión que tiene que ver con la perspectiva. No tenemos un acceso a la realidad, sino a aquello que a nosotros nos parece real,
quizás manipulados por los medios de comunicación, tanto periódicos, por ejemplo, como la televisión, que es, digamos, el gran manipulador que tenemos en este momento, ¿no? Entonces, voy a leer una serie de definiciones o características propias de la posmodernidad para que veáis si en realidad estamos de acuerdo con ellas o no, ¿no? La primera de ellas tendría que ver con la expansión del capitalismo. Bueno, yo creo que esto es claro, ¿no? Es decir, una de las características de la posmodernidad es la expansión del capitalismo. La segunda sería la gran cantidad de personas famosos o de personajes famosos, vamos a decir conocidos, más que famosos que tenemos. Es decir, toda esta extensión de los medios de comunicación hace que muchas personas que antes pasarían completamente desapercibidas o serían ignoradas por el mundo, pues se conviertan en personajes conocidos, bien ligados a cierto tipo pues no sé, cuestiones deportivas, por ejemplo, como shows televisivos o cualquier tipo de cosa relacionada con todo esto. La fama es algo primero, es algo muy efímero y es algo, un término que está completamente banalizado, es decir, porque no asociamos a una persona famosa, digamos, a alguien con cierto tipo de conocimientos, ¿no? Sino en muchos casos lo asociamos simplemente porque aparece en televisión y con eso nos vale para que sea famoso o sea conocido, ¿no? La defensa del medio ambiente es otra característica de la posmodernidad y bueno, estamos de acuerdo con ello, pero contrasta un poco con toda esta idea de consumo, es decir, nos invitan a consumir al mismo tiempo que nosotros estamos preocupados por la naturaleza. Pero todo el consumo significa que creamos una serie de desechos, unos desechos que lo único que hacen es ensuciar el planeta cada vez más. Entonces, ¿cómo contrastamos la defensa de la naturaleza con el aumento del consumo? Pues resulta un poco complicado en muchos casos, ¿no? Pero bueno, la defensa de la naturaleza también es algo característico del momento de la edad posmoderna, ¿no? La imagen es más importante que la ideología. Y bueno, pues no tenéis más que ver cómo se cuida, ¿no? la presencia de los candidatos, cómo se miden sus palabras, en muchos casos los candidatos políticos, y también cómo, bueno, pues siempre aparecen trajeados, no sé qué, tal, que no se note, siempre un color especial para cada ocasión, todo ese tipo de cosas. Bueno, imagen más importante en muchos casos que la propia ideología. Sobre información. Pues nada, estamos hiperinformados, ¿no? Y desde la llegada de Internet, pues muchísimo más. Es decir, tenemos tantísima información que a veces estamos tan sobrecargados que no somos capaces ni siquiera de asumir las noticias que nos llegan. Las noticias que nos llegan. Bien, la información que se convierte en un entretenimiento. En muchos casos ponemos las noticias y simplemente ni siquiera nos enteramos de lo que están diciendo. Simplemente es por tener algo puesto y por estar entretenidos. Así que la información en muchos casos se convierte en algo que es entretenimiento o es una conversación, quizás para poder hablar, ¿no? Y la vida de los demás también nos importa mucho y se convierte en un show. Bueno, no tenemos más que pensar en cualquiera de los programas de televisión, ¿no? Que hablan sobre la vida de la gente y todo esto y sus miserias en muchos casos y cómo se exponen las miserias de los demás y cuánto nos interesa todo esto por el morbo que nos produce, ¿no? O sea que sí, la vida de los demás se ha convertido en un show, ¿no? Vivir el presente es otra de las características de la posmodernidad. No estamos preocupados ni por el pasado ni por el futuro. O sea, simplemente por el presente y nada más, ¿no? Se acabaron las revoluciones. Bueno, es una cuestión interesante esta, es decir, es complicado que en el mundo capitalista, voy a expresarlo así, es complicado que en el mundo capitalista alguien entregue su vida por un ideal, porque tenemos mucho que perder, o por lo menos pensamos que tenemos mucho que perder. Las personas que no tienen nada que perder entregan su vida por un ideal. Quizás porque como no tienen nada que perder, les da lo mismo perder hasta su propia vida. Pero a nosotros la vida nos importa muchísimo y entonces nos costaría perderla por un ideal. Por eso, bueno, las revoluciones yo creo que en este momento moderno pasaron a la historia, por decirlo de alguna manera. Se produce un culto al cuerpo muy importante en la posmodernidad. No tenemos nada más que pensar en la proliferación de gimnasios y a toda la gente que hace deporte y que intenta cuidarse. Que no es malo, ¿eh? No estoy diciendo que sea malo, pero bueno, el culto al cuerpo es una característica de la posmodernidad. Lo alternativo sirve
pero sirve para poder diferenciarnos de los demás o para ser diferentes al resto. Es decir, si hay una alternativa, un grupo de música alternativo que me gusta, a mí me gusta la música alternativa. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque soy diferente de la masa que está escuchando siempre música pop y una música que no tiene ningún sentido y que se va a agotar, o sea, nunca pasará a la historia, ni del rock, ni de nada. Entonces, bueno, pues por eso me gusta la música alternativa, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿eh? Estoy diciendo esto. Bien. Hay una preocupación por los grandes desastres y por el fin del mundo. Esta preocupación por el fin del mundo está asociada al uso de la bomba atómica y como sabemos que la bomba atómica nos puede destruir a todos en un segundo. Entonces, esta preocupación por el fin del mundo nos hace incluso estar excesivamente pendiente de las noticias, no siendo que haya ocurrido un desastre que nos lleve a ello. Entonces, bueno, pues digamos que vemos muchas veces las noticias con cierta ansiedad o con mucho ansia por esta razón, ¿no? Hay un culto también a la tecnología. Bueno, y esto no voy a comentar, no merece la pena porque, bueno, estamos en ello. Yo mismo la estoy usando, la tecnología, para comunicarme con el resto de la gente, ¿no? Y todo también, pues parece como muy subjetivo, ¿no? De hecho, estamos despreocupados completamente por las injusticias. Sí sabemos que existen, pero no nos preocupan excesivamente. Las escuchamos, pero seguimos adelante, ¿no? El triunfo y el esfuerzo ya no están unidos, sino que en muchos casos el enchufe es muchísimo más importante, y en el país donde yo vivo, que es España, mucho más, ¿no? La diversión es una cosa que se comparte. Compartimos la diversión por Internet ahora mismo. No solo por Internet, sino principalmente a través de las redes sociales. Las redes sociales sirven como método de entretenimiento del público. Es decir, Internet nos sirve para divertirnos y para entretenernos. También para informarnos, claro, pero bueno, principalmente para esas cosas. Y luego hay también otra característica de la posmodernidad, sería que hay miles de teorías de la conspiración, ¿no? Para explicar problemas de toda índole. No tenemos más que pensar que cuando ocurre alguna cosa, un hecho, pues siempre se busca alguna teoría nueva en la cual están implicadas multitud de personas, multitud de organizaciones, multitud de lo que sea, ¿no? Con tal de crear dudas sobre la verdad o sobre lo que realmente ha ocurrido. Bien, por tanto, estas serían algunas características, ¿no? Sí me gustaría terminar diciendo algunas cosas más, y es que el gozar es un imperativo de nuestras vidas, ¿no? Y es una de las reglas de la posmodernidad, el gozar, el pasarlo bien, el estar entretenido, el entretenimiento en sí, a través de como sea, ¿no? A través de lo que sea o de como sea, el espectáculo, por ejemplo, o bien pues realizar cierto tipo de actividades o lo que sea, ¿no? Gozar es muy importante para nosotros en este momento, ¿no? Y es que ninguna religión ha logrado lo que ha logrado el capitalismo, y es que es una universalización tan grande del consumo. Es algo tremendo, la capacidad de consumo y la posibilidad de consumo, bueno, las grandes posibilidades de consumo adaptadas a todo tipo de bolsillos que nosotros tenemos. Incluso se hace consumo hasta de las revoluciones, ¿no? Como el Che Guevara, por ejemplo, que es decir, tenemos imágenes del Che Guevara en diferentes camisetas, tazas y todo tipo de cosas que podemos comprar, con lo cual contrasta grandemente con la ideología de esta persona, que era todo lo contrario. Pero bueno, oye, hasta los líderes revolucionarios de izquierdas se convierten en objetos de consumo, como podemos ver. Y el arte, que también forma parte del mundo del entretenimiento, y es una consecuencia también de un aburrimiento en muchos casos atroz, porque como no sabemos qué hacer, pues bueno, pues en muchos casos también llenamos nuestra vida intentando gozar a través del mundo del arte. Heidegger decía que el aburrimiento es la capacidad para experimentar el presente. Y bueno, yo estoy de acuerdo, me gustaría terminar con esta frase, es decir, si realmente estamos tan aburridos del presente, que tenemos que buscar cualquier cosa para poder llenar nuestro tiempo y avanzar en algo que nos conduce pues a nada, principalmente. Muy bien, gente, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy, un poco largo, pero bueno, trata de definir algunas de las características, como digo, de la posmodernidad. Como siempre, si os queda cualquier duda, queréis establecer un pequeño debate, pues ya sabéis que podéis dejar un comentario, si está en mi mano, pues yo
trataré de resolverlo, ¿vale? Ya sabéis que un like siempre ayuda y si os queréis suscribir, pues genial. Tenemos el objetivo de llegar a los 1000 suscriptores en el año 2017 y a ver si es posible porque estamos muy cerca. Muy bien, gente, pues un saludo a todos, ¿eh? Y hasta el próximo vídeo.